Estimados estudiantes, vamos a continuar con la asignatura de procesamiento de minerales y en esta oportunidad vamos a ver los aspectos generales del proceso de liciación y en específico liciación en pilas de minerales de cobre. La clase 4 entonces es de liciación en pilas. Por definición, la liciación, tal como dice ahí, un proceso hidrometalúrgico, físico-químico, basado en la propiedad de ciertas sustancias de pasar de la fase sólida a la líquida, a un estado de un compuesto complejo o iónico, mediante la acción de un disolvente adecuado. O sea, un mineral debe ser regado por una solución liciviante, donde en esa solución liciviante vaya un reactivo liciviante más agua, para que diluya este reactivo liciviante, ataque a esta matriz donde está el mineral de interés junto con otras impurezas que son los diferentes tipos de ganga, ¿ya? Y captar como digo, el elemento de interés y pasarlo al estado iónico. Al pasar al estado iónico, por supuesto, estos iones pasan a una fase líquida, como dice acá, sólida líquida, ¿ya? Y en un proceso de liciación en pilas, la solución líquida es conocida como PLS, término que vamos a ver más adelante. Tal como dice acá, en general es el cambio de fase sólida a una fase líquida. Esta fase líquida, como decía, es una solución rica en cobre, pero que también trae bastantes iones contaminantes, los cuales hay que tratarlos más adelante, y vamos a ver en la clase número 5 el proceso de extracción por solvente y qué hacemos a través de reactivos muy selectivos con los contaminantes. Algunos de los factores que se han de considerar en un proyecto hidrometalúrgico son la química de la licidación, la química de la ganga, los flujos de solución en mineral, espacio libre en mineral para permitir el paso de la solución. O sea, por supuesto, tiene que haber una buena permeabilidad. Porosidad del mineral, mientras más poroso, por supuesto, mejor. La solución liciviante logra ingresar ahí a la matriz y captar el cobre a través de una reacción química que da como producto un sulfato de cobre. Transporte del interior del mineral al flujo, tal como lo estoy hablando, o sea, la solución liciviante ingresó a la matriz del mineral y captó el máximo de cobre, ¿ya? Y por supuesto lo lleva al flujo. Tecnología de recuperación del metal mineral. Aquí, por ejemplo, se está usando bastante este proceso de extracción por solvente, y el proceso de extracción por solvente, ¿qué es lo que hace? En general va a purificar, concentrar, y va a permitir que después, a través de la electroextensión, nosotros obtengamos cátodos de alta pureza, o sea, 99,99%. Todo eso lo vamos a ver más adelante en las demás clases. El impacto ambiental que genera un proceso de liciación en pilas podría deberse a un derrumbe de la pila, a la carpeta de la basal que se haya roto, y eso se vaya por debajo. Supongamos que estemos procesando mineral de oro y tengamos regando con cianuro de sodio. Entonces, que eso se vaya a una comunidad cercana, se vaya a través de las escorrentías, entonces no sería nada de bueno. Además, si tenemos muchos carbonatos, también vamos a generar bastante gases a través producidos por los dióxidos de carbono. Pérdida de soluciones, tenemos pérdida de soluciones, por ejemplo, por derrumbe, lo que hablaba recién, pérdida de solución de que una carpeta que se rompió, una carpeta que también se puede haber roto dentro de un estanque de liciación, supongamos de solución rica, de solución intermedia, de refino, porque puede pasar también. También hay evaporación,
hay fuertes vientos y el sistema de riego no era el adecuado. Supongamos que teníamos aspersores en sectores donde había mucho viento o donde también hacía demasiada calor, y ahí tenemos ya gran evaporación de ahí de la solución lixiviante que está regando la pila, y si hay viento también, el viento que va a hacer va a desplazar esa solución que está regando la pila hacia el talud, hacia un camino o un poco más allá, y ahí estamos perdiendo seriamente soluciones. La química de la solución rica también, como decía anteriormente, a nosotros nos interesa una gran cantidad de sulfato de cobre, ojalá fuera puro sulfato de cobre, pero también la química de solución rica va a llevar otros iones que son solamente contaminantes y no nos interesa que estén en el proceso posterior. El balance de agua, tal como le decía, si tenemos sectores de alta evaporación, 3%, 4% evaporación diaria, entonces por supuesto que el inventario de los estanques se van disminuyendo y hay que reponer esa cantidad de agua. El manejo de soluciones, por supuesto que tenemos para las soluciones, tenemos que tener lo que son los estanques o piscinas, buen sistema de bombeo, bomba centrífuga, un buen sistema de riego, el que va a regar la pila, la colección o recolección de la solución PLS, que va a ser resultado del riego de la pila, por su parte basal, entre otros. Reactivo de liciación. Para que ocurra la liciación debe emplearse un reactivo, llamado liciviante, reactivo liciviante, cuyo objetivo es solubilizar en el medio acuoso el metal que se quiere recuperar. Factores que debe cumplir un buen liciviante. Por ejemplo, habilidad para disolver el metal de interés. En este caso nos interesa que disuelva el cobre. ¿Qué tan rápido disuelve al metal? Porque puede disolverlo en algunos días, en algunos meses, pero lo puede disolver algunos en años. Selectividad. ¿Qué pasa con los elementos indeseables? A lo mejor esa solución liciviante también va a disolver parte de la ganga, o gran parte de la ganga, lo que no nos interesaba. Compatibilidad de las soluciones obtenidas con las operaciones siguientes. Por supuesto que las soluciones que van a través, o mejor dicho, la solución PLS, que es la solución rica, obtenida de liciación en pila, si lleva muchos interferentes, ¿qué va a pasar con la operación siguiente de extracción por solvente? Propiedades no corrosivas tiene que tener este liciviante o reactivo liciviante que no afecte los materiales de construcción. La mayoría de todas las tuberías que están arriba de una pila son tuberías que son plásticas y otras que pueden estar constituidas de acero inoxidable. Facilidad de regenerar o reciclar el reactivo liciviante. Disponibilidad y costos de este reactivo, que es, en este caso, si estamos una liciación en pilas del cobre, sería el ácido sulfúrico. Y grado de toxicidad. Claro, grado de toxicidad, por supuesto que un gas que tenga bastante ácido sulfúrico en el ambiente va afectando todo el asunto nasal de la persona. Puede producir severa corrosión en el interior nasal y eso no es bueno. También cuando el operador u otra persona está manipulando el ácido sulfúrico, tiene que tener los EPP necesarios para que no tenga ningún efecto colateral. Se recuerda que personas que se han quemado con ácido sulfúrico, esto es como un cuchillo que está penetrando la carne, así es el dolor. Y por lo tanto quedan evidencias de por vida. Los reactivos liciviantes más comunes son los siguientes. Tenemos, voy a nombrar acá, ácido sulfúrico, clorhídrico, nítrico, sulfuroso. Básicos, el hidróxido de sodio, carbonato de sodio, amoníaco, carbonato de amonio.
Complejantes: sulfato de amonio, cianuro de sodio, cloruro de sodio y tiourea. Por supuesto que para la liciación en pila de minerales oxidados sulfurados de cobre tenemos el ácido sulfúrico, y si queremos liciar minerales de oro, acá tenemos el cianuro de sodio y también puede ser la tiourea. Oxidantes tenemos el cloruro férrico, sulfato férrico, hiperclorito de sodio, peróxido de hidrógeno, bastante peligroso, aire, oxígeno. Reductores: el anhidro sulfuroso, hidrógeno, también peligroso, y el ácido sulfídrico. Esto hay que tener cuidado cuando uno está en sectores o en tambores donde se está generando hidrógeno, y estar fumando es un peligro latente. Para el caso de especiosidad de cobre, el agente liciante más común es el ácido sulfúrico, dada su buena selectividad respecto de la ganga, salvo si ésta es de naturaleza calcárea. Su disponibilidad y costo en el mercado nacional ha bajado en el primer caso y ha subido demasiado en el segundo caso. Su manejo y transporte se hace en camiones especiales, y por supuesto que resulta sencillo su descarga como carga. Pero a veces quedan remanentes en los camiones y el operador no se da cuenta de eso, no toma muy en cuenta el procedimiento en un 100%, y esto, cuando él está destapando la manguera, sacándola, este ácido se derrama, puede derramarse encima de él o por supuesto sobre la superficie, y si es tierra, esa tierra hay que limpiarla. Si es cemento, también hay que limpiarla, ¿ya? Y ahí hay que usar los procedimientos adecuados. Sobre todo si en tierra, lo más rápido es agregarle cal, pero esa tierra tiene que desaparecer después de ahí. En el caso de minerales mixtos de cobre, óxidos y sulfos secundarios, se utiliza generalmente el sistema de liciación en pilas, ácida o ácida férrica. Bueno, esto último dependiendo de las características del mineral en relación a su composición mineralógica y la ley de cobre insoluble. El mineral a liciar tiene una ley de cobre total relativamente alta. Bueno, cuando hablamos de ley de cobre total, nos estamos refiriendo a cobre soluble más cobre insoluble. Lo que nos interesa a nosotros es que si estamos liciando en pila mineral oxidado de cobre, ya la gran cantidad sea de mineral soluble de cobre. O sea, lo que habíamos hablado en clases anteriores, sobre todo en el proceso de flotación, ahí se producía un efecto de adsorción con D, donde el reactivo, que era el colector, producía una superficie hidrofóbica en la partícula. Mientras que la liciación en pila, la solución incidente tiene que absorberse en la matriz, o sea, debe penetrar a este cobre. Por lo tanto, hablamos de que es un cobre netamente soluble. Estas leyes de 1 al 3%, algunas mineras en algunos momentos han sacado 3% de un rajo abierto o de una mina subterránea, pero más general de una mina a rajo abierto, porque en general son pórfidos cupríferos, gran volumen y baja ley. Pero en general los promedios ya no andan entre el 1 y el 3%. Ahora hay varias mineras que están operando con 1,5%, 1% y varias menor a 1%. El mineral forma un lecho fijo de partículas que es regado por una solución, en este caso una solución licidante que está constituida de ácido sulfúrico más agua para diluir ese ácido sulfúrico. El agente licidante, que lo que hace, entra en contacto con el lecho mineral, ¿no? Y a medida que desciende va disolviendo el metal de interés. O sea, a medida que va disolviendo esa solución licidante, la cual está siendo agregada encima a través de sistemas de riegos, entonces va, por supuesto, avanzando hacia abajo de la pila, va disminuyendo la altura de la pila hasta llegar hacia la base. Y a través de ese paso, por supuesto que fue sulfatando al máximo ya el metal de cobre que estaba dentro del mineral. Pero no se va solo, porque también disolvió parte de la ganga, o sea, lleva contenidos de iones no convenientes, ¿eh? No nos interesan este tipo de iones. Por nombrar algunos: cloro, fierro, manganeso.
La solución rica, llamada PLS, se recoge en la base del lecho y luego pasa a un estanque receptor de PLS. Algunas mineras, o en gran parte de las mineras, antes que esta solución rica PLS se vaya a ese estanque receptor, entre medio de eso tienen unos tambores que se llaman desarenadores. ¿Por qué? Porque esta solución rica va castando fino, que viene de la solución lixiviante, que fue bajando a través de la pila, y por supuesto que también fue arrastrando físicamente finos de la pila. Y esa solución rica trae cantidad de finos, lo que puede afectar bastante el proceso siguiente de extracción por solvente, sobre todo formando borras. ¿Y qué es lo que se hace? Se usan estanques desarenadores para que estos finos decanten ahí y la solución rica más limpia, por su masa, por su peso específico, sigan avanzando hacia arriba por tuberías hacia los estanques receptores de PLS. Vamos a ver ahora algunos minerales oxidados de cobre, y por supuesto que todos estos minerales oxidados de cobre tienen una ley mineralógica adecuada y que sirve para el negocio minero, o si no estarían fuera. Pero también tienen algunos sus efectos colaterales, como por ejemplo la malaquita, que es un hidroxicarbonato de cobre, al cual se le agrega el reactivo lixiviante del ácido sulfúrico, va a formar un sulfato de cobre, que es lo que bastante nos interesa en nuestro negocio, pero no forma un dióxido de carbono. Y este es un gas. Y este es un gas que puede ir saliendo del tambor aglomerador, más adelante vamos a ver acerca del tambor aglomerador, produciendo un gas que es contaminante, o sea, contamina el ambiente. Es un gas blanco y que como imagen, por supuesto, que no es bueno. También si tenemos comunidades cercanas, pueblos cercanos, van a ir viendo eso y algo van a hablar. Ahora, acá como es un carbonato, tenemos un alto consumo de ácido sulfúrico, y esto entonces nos sube los costos operacionales. O sea, tenemos este daño de los costos operacionales más este otro daño que es de medio ambiente. Pero igual la malaquita, por su ley mineralógica en contenido de cobre, ya es bastante bueno trabajar con ella. Y acá tenemos un sistema cristalino de la malaquita. La malaquita como un carbonato, y si estoy curioso si esto es malaquita, entonces, ¿qué hacemos? Le agregamos gotita de ácido clorhídrico. Por lo tanto, como un carbonato va a efervecer. La azurita es un carbonato o un carbonato hidratado de cobre, o un hidroxicarbonato de cobre, y al agregarle ácido sulfúrico, el sulfato de cobre que nosotros necesitamos, queremos para nuestro proceso, pero también nos produce un dióxido de carbono. Ya hablé de lo que produce esto y lo que produce esto otro. O sea, malaquita, azurita, por supuesto, tienen su buen contenido de cobre, como ley mineralógica, pero también nos generan sus costos y nos generan su impacto ambiental. Lo bueno es que estos carbonatos no se trabajen solos, ¿ya? No se procesen solos, no se operen solos, sino que si hay dentro de la mina algunos sectores donde haya otro tipo de óxido, por ejemplo una quisocola, una tacamita, una rochantita, puedan ser mezclados con estas malaquitas de azurita, y por lo tanto ahí disminuyen los efectos nocivos de que si estuvieran operándose prácticamente solas. Ahí tenemos la azurita, color azul. La quisocola, que le mostramos, es un silicato de cobre dihidratado. ¿Por qué? Porque tiene dos moléculas de agua. No formó el sulfato de cobre que nosotros queríamos, no formó un dióxido de silicio y el agua. Recuerden que el dióxido de silicio, si lo vemos desde el punto de vista del cuarzo, nos produce la silicosis. Y esto constituye una enfermedad profesional si nosotros la adquirimos dentro de nuestros años laborales en una minera. Y esto, por supuesto, la silicosis está dentro está constituida dentro de las enfermedades al pulmón, como la neumoconiosis. Recuerden que otras enfermedades puede ser la plumbosis, la asbestosis. La cuprita, mostrarla acá, es un óxido de cobre. Con ácido sulfúrico obtenemos sulfato de cobre, obtenemos cobre que está
elevado a 0 acá, esto es un cobre metálico, más agua. Atacamita, un hidroxicloruro de cobre, más ácido sulfúrico, por supuesto nos genera el sulfato de cobre que queríamos, ácido clorhídrico más agua. Acá tenemos atacamita y algunas partes, por supuesto, no son atacamita, sino que son malaquita. Algunas zonas aquí se ven amarillentas, es posible que, bueno, por las fotos, teniendo la muestra cercana, visible, ¿ya? No como foto, uno podría decir esto es un óxido de fierro, que podría ser una limonita por el color. Pero bueno, es la foto la que está indicando en menor medida eso. Brochantita. Un hidroxisulfato de cobre nos genera sulfato de cobre más agua. La brochantita tiene otras formas también, otros colores, y por lo tanto no es el único tipo de muestra. La calcantita o chalcantita es un sulfato de cobre pentahidratado porque tiene 5 moléculas de agua. Bueno, la chalcantita, si alguien me dice, oye, me gustaría procesar pura chalcantita, y diría prácticamente que no, porque aquí si ustedes sacan los cálculos dentro de esta fórmula de la calcantita, van a ver de que solamente como cobre, más allá de un 25% no tiene. Entonces, si obtenemos una tonelada o procesamos una tonelada de chalcantita, solamente vamos a obtener máximo 250 kilos de chalcantita. Recuerden que chalcantita también se puede formar dentro de los laboratorios químicos, agregando ácido sulfúrico y trabajando a una cierta temperatura. Estos cristales se pueden trabajar, se pueden formar. Reacciones químicas secundarias. Tenemos que los carbonatos de la ganga, como la sal de fierro, también son atacadas por los reactivos de la solución lixiviante de acuerdo al siguiente sistema. Lo que decíamos anteriormente, la solución lixiviante no solamente ataca el metal de interés, también ataca otros interferentes. Acá tenemos el carbonato de calcio, que es la calcita, más adelante vamos a hablar de la calcita, que junto con el ácido sulfúrico forma el sulfato de calcio sólido. También, fíjense, genera el dióxido de carbono, que es un gas, ¿ya? Pero este es el más dañino, lo que vamos a ver más posteriormente. También tenemos sales de fierro, en este caso tenemos el hidróxido de fierro, que nos forma un sulfato de fierro. Otro, nuevamente el hidróxido de fierro, ácido sulfúrico más ácido clorhídrico, tenemos un cloruro de fierro, sulfato de fierro más agua. Un óxido de fierro más ácido sulfúrico nos forma un sulfato de fierro, en este caso un sulfato férrico. Tenemos un óxido de fierro más ácido sulfúrico más ácido clorhídrico, nos forma un cloruro, en este caso cloruro férrico. Hay 3, aquí esta oxidación más 3. Justamente acá tenemos un sulfato férrico, por esta oxidación es más 3, y aquí el 2 se pasó por arriba, formando el ion sulfato, más agua. De estas reacciones secundarias, la más beneficiosa sería la formación de sulfato férrico y la de cloruro férrico, ya que coopera en la oxidación de alguna especie de cobre presente como los sulfuros, por ejemplo la calcosina. Recuerden que la calcosina en la flotación es de alta ley, cerca del 80%, y es muy bueno procesar calcosina, pero en flotación. Tenemos entonces la calcosina, que es un sulfuro de cobre. Fíjense, tiene 2 átomos de cobre y 1 azufre, por eso que tiene alto contenido de cobre. Se reacciona con el sulfato férrico, formando como producto un sulfato de cobre, que es lo que nos interesa, y formó un sulfato ferroso, más un azufre elemental. El óxido de cobre más el cloruro férrico forma el óxido férrico, acá hay más 3, y aquí está el menos 2 que el del oxígeno, formando acá el cloruro cuproso.
Acá está más 2, aquí está menos 1. El 2 pasó para acá, el cloro pasó para acá. El cloro está trabajando con menos 1 acá. El cloruro ferroso generado no es muy conveniente, aunque ataca alguna especie corriente, ya que parte del cobre queda como cloruro cuproso. Y tal como dice aquí, este es un precipitado que se pierde junto a los ripios. Vamos a hablar más adelante acerca de los ripios. Tenemos este caso, el óxido de cobre, más el agua, más el cloruro ferroso, con el cloruro férrico. Y aquí tenemos el cloruro de cobre, pero ¿qué es lo que hizo? Formó un precipitado. Y esto es sólido. Esto entonces, tal como dice acá, se va a ir junto a los ripios. O sea, es cobre que prácticamente no se recuperó porque es un cobre sólido. Análisis del carbonato de calcio. De los minerales de Ganga, el más perjudicial es el carbonato de calcio. Veamos por qué. La fórmula de la calcita es carbonato de calcio, o sea, CaC+3, que es sólido, por supuesto, es un mineral de calcio, más el ácido sulfúrico, que es el lisiviante, que está líquido, nos generan como producto un sulfato de calcio, pero sólido, más el gas dióxido de carbono. Nuevamente, esto, como le decía anteriormente, es un gas que produce mala imagen si el gas está saliendo ya del tambor agronerador y lo ve todo el mundo. Veamos lo siguiente. Produce alto consumo de ácido sulfúrico porque es un carbonato. Y tenemos dos consumos. Un consumo real, que es 3 a 6 kilos de ácido sulfúrico por 1 kilo de cobre metálico recuperado en el proceso. Y el consumo teórico, que es lo que dice, que por 1,54 kilos de ácido sulfúrico se obtiene 1 kilo de cobre metálico. Lo que no es verdad, lo que estamos viendo que el consumo real supera eso con creces. Incluso hasta 4 veces. ¿Cómo se obtiene este 1,54? Tomando la masa molecular del ácido sulfúrico, que son 98 gramos por mol. Trabajamos con el peso atómico del cobre, que es 63,54 aproximado, y obtenemos la división esa, dándonos 1,54. Acá tenemos la calcita, que es muy parecida al cuarzo, pero no tanto. Su sistema cristalino es muy distinto. Y nosotros, si queremos conocer más de la calcita, o ver si esto se parece, es otro tipo de mineral, no solo agregamos ácido clorhídrico porque es un carbonato, y por supuesto que este va a efervecer. Produce sulfato de calcio sólido, el cual cristaliza solo sustancias que se están disolviendo. Ojo, produce sulfato de calcio sólido, el cual cristaliza solo sustancias que se están disolviendo. Por supuesto que si hay sectores que nos están quedando, nos están regando muy continuo, entonces este cristal se va formando ahí y va formando como una costra. La solución lisiviante, si llega ahí, no va a pasar por ahí. Por lo tanto, va a quedar cobre en ese sector de la altura de la pila hacia abajo, o sea, hacia la base, sin poder regar y sin poder sulfatarse ese cobre. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que la recuperación metalúrgica, por supuesto, no va a ser la óptima. El operador o el jefe de turno, si están pendientes de este tipo de mineral y cómo afectaría la calcita, deben cada cierto tiempo estar viendo la superficie de la pila y ver si acaso hay sectores que están cristalizados y donde se están formando por este cristal, ¿ya?, lo que son bolsones de solución lisiviante. Y va quedando ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Enterrar la punta de un palo que esté con filo en la punta ahí y ir abriendo ahí boquedades, haciendo hoyitos para que esta solución se empiece a ir hacia abajo. Al menos vaya haciendo un trabajo que no lo estaba haciendo si había un bolsón de agua y la solución pasaba por encima y se iba a otros lados. También estos bolsones, si no se cuidan muy bien, empiezan a aumentar, que es lo que pasa con un bolsón de solución lisiviante encima de la pila.
en cualquier momento puede buscar una debilidad de la pila, un sector donde pueda producir un derrumbe. Ojo con lo que estoy diciendo. Al producirse un derrumbe de un talud de una pila de bastante altura, y si va pasando un operador o otra persona, este derrumbe no va a avisar, y esa persona la puede llenar con todo el material que se fue hacia abajo de la pila, y lo puede hasta matar, lo que ha pasado en algunos casos para el norte. Tal como decía ahí, impide el contacto entre la solución lisiviante y las especies solubles. El proceso se retarda y puede llegar a detenerse. El ácido sulfúrico también va a atacar a la ganga, la cual está constituida por minerales que producen un menor o mayor consumo de este. Los que consumen menos ácido son los silicatos, y los que consumen más ácido son los óxidos e hidrógenos de fierro y aluminio, además de los carbonatos de metales alcalinos. Veamos entonces, acá tenemos una matriz. Penetra el ácido sulfúrico por el efecto de absorción con B, que es lo que va diciendo, va captando, sobre todo va formando los diferentes sulfatos, ¿ya? Y aquí recuerden que este mineral no viene solo, viene acompañado de ganga, y el ácido sulfúrico también lo captó. Entonces acá tenemos un sulfato de magnesio, un sulfato de aluminio, el sulfato de cobre, que es lo que más nos interesa, en este caso cúprico. Tenemos el sulfato de fierro, que es sulfato ferroso en este caso, y aquí tenemos el cuarzo. Fenómenos producidos por la ganga y la lisiación. Veamos lo siguiente. Cuando se lisia con ácido sulfúrico, los minerales de cobre, sean estos oxidados o sulfurados, la velocidad y la cantidad de cobre efectivamente disuelto no dependen exclusivamente de las condiciones del sistema completo visto desde fuera, como si fuese una caja negra, ni de las condiciones de potencial, en este caso voltaje, y pH de la solución lisiviante. Por otro lado, tal como dice acá, tampoco la mineralogía de la especie de cobre del yacimiento es la única determinante para pronosticar los resultados de la efectiva extracción de cobre que se desea procesar. Veamos lo siguiente. Existe una variedad de otras reacciones posibles que pueden ocurrir entre la solución lisiviante. Otros metales, como el fierro, calcio, magnesio, aluminio, entre otros, y no metales. O sea, estamos diciendo que la solución lisiviante no solamente capta al cobre, también capta a otros metales y no metales. Estas pueden ocurrir en cada momento, entre las soluciones lisiviantes y la ganga que hospeda y recubre el mineral de cobre, por supuesto. Por ejemplo, una malaquita puede estar ahí, pero puede estar recubierta con fierro, puede estar recubierta con magnesio, con manganeso o con otros interferentes. Calcita también, por supuesto, cuarzo, antes de que ésta pueda ser alcanzada por las condiciones lisiviantes impuestas del exterior y que son modificadas continua y progresivamente en su camino hacia la especie cuprífera objetiva. Uno dice, al agregarle solución lisiviante, aquí el efecto es totalmente eficiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi solución lisiviante solamente me va a captar el metal de cobre. Lo que estoy diciendo acá, a través de esta diapositiva, que realmente no es así. Por eso que las recuperaciones metalúrgicas no llegan más allá de 85%, 80%. Varios casos, menos del 80%. Se distinguen así microambientes que ocurren en el interior de un trozo de mineral, con el paso de la solución lisiviante a través de una ganga porosa para alcanzar un grano mineralizado ocluido. O sea, si la ganga es porosa, la solución lisiviante dice, qué bueno que me dejaste pasar. A medida que avanza la solución lisiviante, esta puede ver totalmente alterar sus condiciones originales e incluso inhibirse, y detenerse totalmente su capacidad lisiviante químicamente, no físicamente, químicamente, expresada en términos de potencial, como el estrobol, y el pH, por ejemplo, a causa de un cambio de pH por hidrólisis u otra reacción con constituyentes del mineral. También puede ocurrir la tensión completa de la reacción, por razones físicas.
no química ahora, produciéndose un bloqueo irreversible de su avance, como ocurriría al precipitar un producto de hidrólisis de carácter insoluble, ojo, como la jarosita, piedra de alumbre o almagra, que detenga el avance de la solución lixiviante. Y acá tenemos algunas fotos de la jarosita. ¿Qué es lo que es la jarosita? Como dice ahí, es un hidroxisulfato de potasio fierro. Este que está haciendo el efecto más complicado. Están también los macroambientes, correspondientes a la reacción química con la ganga, en áreas extensas que incluyen numerosos trozos de roca mineralizada, las que en los casos en que fueran altamente reactivos, por ejemplo caliza, dolomita, etc., pueden causar la formación de bolsones ciegos o zonas aisladas, donde la solución lixiviante sencillamente no va a fluir. Este fenómeno también puede tener un origen tanto de tipo químico, reacciones y productos de hidrólisis, como de tipo físico, desplazamiento de fino, efectos paraguas de una roca mineralizada más grande o hidratación de arcillas plásticas, o bien mixto, físico y químico a la vez. A ver, hay un gran problema cuando el mineral tronado de un sector viene con mucha arcilla. Porque esta arcilla, ¿qué es lo que van generando en el proceso de la lisiación? De que la solución lixiviante sencillamente no pase por ahí, porque son arcillas plásticas. Entonces estamos deteniendo el proceso en ese sector, se está recuperando menos cobre y podemos tener problemas de embolsamiento de solución y con el consiguiente derrumbe de la pila. Ojo, tener muy en cuenta el posible derrumbe de una pila. No es un asunto sencillo ni barato. El asunto de un derrumbe de pila si sorprende a personal este derrumbe, esas personas, si no lo arrancar, sencillamente van a quedar ahí totalmente atrapadas por este material, porque son toneladas y toneladas. Existe una influencia de la ganga a nivel microscópico, correspondiente a la penetración al interior de los poros de una partícula individual. De esta manera es habitual observar un frente de reacción hacia el interior de una partícula, tal como se muestra, fíjense, en la siguiente figura. Acá tenemos un cobre que sencillamente no reaccionó, y tal como dice aquí, frente de reacción detenido. Todo esto sí que se lixivió. Pero acá, ¿qué es lo que hizo la ganga? Sencillamente no dejó lixiviar más. Y ahí tenemos ese cobre, que es lo que involucra que la recuperación metalúrgica no se logre en forma como se tenía establecida. Entonces, ¿qué dice acá? Es frecuente observar que el cobre se ha lixiviado solo hasta cierto límite, tal como veíamos en la figura anterior, donde se ve un contorno en forma de anillo, hasta el cual se limita la reacción. Y más allá de él, hacia el interior de la partícula, el cobre permanece intacto. O sea, tenemos un cobre prácticamente ocluido que no llega a nada. La solución lixiviante sencillamente no llegó. Lo que se ve también cuando uno procesa pirita aurífera. El oro, si no se logró la liberación en el chancado o en otro proceso de molienda, sencillamente la partícula de oro no se logró liberar y quedó dentro de la partícula de la pirita. Entonces ahí llamamos oro ocluido. En este caso sería cobre ocluido. Sencillamente no hubo penetración de la solución lixiviante hacia el metal. Entonces esto ocurre cuando la ganga va consumiendo reactivo, sea este ácido sulfúrico solamente o bien ácido sulfúrico y agente oxidante. O sea, la ganga dice, yo primero capto el ácido sulfúrico, ¿ya? Pero no lo voy a dejar ácido sulfúrico para que se sulfate el cobre. Entonces estamos hablando acá de malos amigos. Veamos entonces efecto de la temperatura. A mayor temperatura, mayor la disolución, salvo excepciones, por supuesto. La temperatura es bastante importante para el caso de la lisiación de cobre, puesto que la solubilidad de los sulfuros de cobre aumenta considerablemente al aumentar la temperatura del solvente conteniendo hierro trivalente. Cuando se eleva la temperatura de 20 grados a 35 grados Celsius, lo que tenemos para allá para el norte, con esas temperaturas generalmente se trabaja para el norte,
La extracción de los sulfuros de cobre aumenta de 50 a 75% aproximadamente. Bueno, esto es importante cuando uno habla de la solubilidad de los sulfuros de cobre, es cuando estamos hablando de la licidación bacteriana o la biolicidación o licidación con bacterias. El método escogido para realizar la licidación dependerá especialmente de un balance económico, incluyendo valores de inversión y de operación, que se deben tomar en cuenta. Veamos algunos. El valor económico del metal, la ley de cabeza, el tonelaje disponible, el precio de venta, Bolsa de Metales de Londres, y las condiciones de calidad impuestas por el mercado. Por ejemplo, te dice 99,99 y de ahí no nos bajamos. Bueno, cuando uno habla acá del tonelaje disponible, estamos hablando de los conceptos de reservas, no de recursos. Los recursos es más amplio, pero las reservas que tenemos de mineral oxidado de cobre, nos estamos refiriendo a las reservas probadas y las reservas probables. Las reservas probadas son las que estamos nosotros tratando en este caso. La recuperación que se puede esperar con cada método, por supuesto, recuperación metalúrgica, a eso me refiero, el costo de mina, el método de extracción del mineral. Recuerden que no es lo mismo obtener óxido de una mina subterránea a una mina a rajo abierto. Generalmente, como decía, nosotros tenemos más métodos de extracción de rajo abierto porque existen muchos pórfidos cupríferos. Y vuelvo a repetir, los pórfidos cupríferos, que pueden ser de cobre, molibdeno, al revés, molibdeno, cobre, y también de otros metales, no solamente existen pórfidos de cobre, ¿no? Estos, como son de gran volúmenes, y por supuesto de baja ley, ¿cuál es lo bueno? De que podemos todos los días obtener grandes tonelajes y procesar grandes tonelajes en licidación en pilas, como si fuera al revés en un método de extracción subterráneo. También acá tenemos que considerar el transporte mineral a la planta, a través de correas transportadoras, a través de camiones tolvas, por nombrar algunos. El costo del proceso de reducción de tamaño, chancado, molienda, clasificación y los eventuales pretratamientos de aglomeración y curado. Eso lo vamos a ver en algún momento. El costo de los procesos de concentración y eventual pretratamiento térmico, flotación, todo estos otros procesos pirometalúrgicos. Bien, volviendo nuevamente al concepto de licidación en pila, dice que corresponde a una técnica de licidación percolante, por supuesto. La solución tiene que ir bajando, gastando el máximo de cobre y después formar una solución rica llamada PLS, alta en sulfato de cobre y por supuesto rica en concentración en gramos por litro. Se desplaza a través de un lecho de partículas sólidas, previamente acondicionadas y sin inundarla, a objeto de poner en solución especies valoradas. Esto de previamente acondicionada y sin inundarla, esto tiene que ver mucho con la tasa de riego. Vamos a hablar más adelante qué pasa si inundamos la pila con una alta tasa de riego o si la tasa de riego la bajamos con respecto a la tasa de riego de diseño. Es de interés conocer el contenido de cobre total, cobre soluble, fierro total y azufre total. La identificación de las especies minerales útiles y las de la ganga son de interés para definir las condiciones de licidación, pretratamiento, tipo de solución licidiante y presencia